Por el interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina tiene la palabra el diputado Raúl Pérez. Gracias, señora presidenta. Me hace parecer a un déjà vu, luego de 33 años de vida democrática, volver diría casi a fojas ceros, para la discusión de un nuevo esquema de radiodifusión y de tecnología en nuestro país, cuando recuerdo perfectamente, y aquí se hizo mención, en los comienzos del 83 y el 84, reclamábamos desde las universidades la derogación o la sanción de una nueva ley que fuera a contramano de aquel famoso artículo 45 de la ley de radiodifusión, que era un decreto ley de la dictadura claramente, y que han pasado 33 años y evidentemente la democracia sigue estando, el Parlamento sigue estando en deuda, con un debate que a mi modesto entender ya se había dado de una manera a lo mejor impropia, escasa en el consenso, pero que el Parlamento de una u otra manera había sancionado, luego de mucho debate en el país, poco debate en el recinto, poco debate en esta casa, pero en definitiva hubo una sanción de una ley que fue la 26.522 y que luego fue atacada, tal vez por la falta de consenso, de diversas maneras. De manera que creo que vale la pena hacer mención, ya que vamos a votar por sí, tal cual lo hicimos en la Comisión de Trámite Legislativo, un decreto que, entre otras cosas, crea un organismo nuevo para aplicar las dos leyes, que lamento contradecir a la diputada preopinante, pero el decreto 267 en ningún lugar dice que deroga las dos leyes. Sí es cierto que modifica algunos artículos, pero el mismísimo artículo primero, y le pediría a la diputada que lo repase con todo respeto, habla de que este nuevo organismo va a intervenir y va a ser el órgano de aplicación de tanto de la 26.522 como de la 27.078 sobre tecnología. Creo que la legalidad de aquella ley en su procedimiento luego fue malversada por dos situaciones. En primer lugar, por el ejercicio. Una ley que en el intento del anterior gobierno, a través de muchísimo tiempo que tuvo, solamente Sabatella tuvo 3 años en su designación, en muchísimo tiempo que tuvo para aplicar esa ley, en vez de ceñirse a lo que se dijo en su momento con la sanción de aquella ley, reitero, de escaso consenso interno en este Parlamento, porque entre otras cosas casi la mitad de este recinto estaba fuera del recinto porque no era escuchado, porque no se permitió corregir una coma, no se permitió hacer un aporte de consenso. Y lo que honramos la actividad parlamentaria durante muchos años y nos gusta y tenemos verdadera vocación política en el trámite parlamentario, sabemos perfectamente lo que pasa cuando una ley es forzada, cuando una ley carece del consenso adecuado. Termina en la intervención judicial. Y después termina, además, en lo que todos nos quejamos, que son los señores jueces los que terminan, a su vez, legislando. Algo que abochorna nuestra calidad institucional, algo que debe abochornarnos a nosotros como parlamentarios, porque no hay peor cosa para el que gobierna o para el que es opositor tener que recurrir a un festival de amparos cuando lo que se necesita es discutir todas las horas que sean necesarias hasta llegar a la ley posible, a la ley más justa, más legítima en los orígenes, y no tener que ir y recurrir, como pasó con esta ley, a la justicia con tanta cantidad de veces.
Y el manoseo que tuvo la ley desde su ejecución con el organismo anterior, con un muy mediocre funcionario, con poco expertise, tal vez con mucho de militancia, pero con muy poca cintura política para poner en marcha tal vez una de las leyes trascendentales de este periodo democrático, era, y no quiero abusar de una frase que ha dicho uno de nuestros dirigentes, de entrar a un quirófano con una motosierra, pero la verdad que era algo parecido. Una ley muy querida por todos los militantes de la democracia y los que militamos contra la dictadura, terminó siendo no la de todos los voces, como se dijo aquí desde el Frente para la Victoria, sino una ley que generó gran cantidad de recursos, gran cantidad de gastos y gran cantidad de inversión para una fuerza política, digámoslo con franqueza. Si no, no tendríamos, como tenemos en mi ciudad de La Plata, en mi querida ciudad de La Plata, un colectivo de prensa que reclama con trabajadores desocupados, en una ciudad como Buenos Aires, con medios desaparecidos, como son más de 400 trabajadores de prensa, que la verdad dan vergüenza ajena, no ellos, sino quienes fueron, se apoderaron, usaron y malversaron la utilización de la ley de medios y la pauta oficial. Entonces a mí me parece, si tuviera que hacer un simbolismo en este recinto de izquierdas y derechas, por izquierda y por derecha fallamos en la aplicación de esta ley en este Parlamento. Un Parlamento que supo tener un cenit, qué paradoja, diría yo, de extraordinario protagonismo internacional, inclusive, que entró en acción con la Constitución en la mano, con la ley en la mano, a partir de junio de 2003, con un llamado por cadena nacional del expresidente Kirchner, que había una Corte que no solamente trataba de legislar, sino que conspiraba contra la estabilidad democrática y sobre todo económica de un país que estaba saliendo de un caos. Este Congreso le hizo honor al Parlamento con la ley en la mano y en apenas 20 meses se llevó puesta una Corte y puso además una nueva Corte cuya acción también llenó la tapa de los diarios de todo el mundo. No como la que lamentablemente tenemos hoy, que nos avergüenza, sino una acción política del Parlamento que llevó a que Argentina se parara desde el punto de vista de la credibilidad parlamentaria y desde la credibilidad jurídica en el lugar que durante muchos años había abandonado. Quería hacer esta breve introducción porque estamos votando por sí solamente a un decreto, el 267, que, como bien dijo mi vecino y amigo Pablo Tonelli, y como también en algún párrafo dijo mi amigo Marcos Clery, sin ninguna duda no es una ley, no es la nueva ley que queremos, es casi gemela la situación política al decreto de ganancias. Las intenciones van por un lado y la letra del decreto a veces va por otro. De hecho, los argumentos del 267 que se presentaron en este recinto, del Ejecutivo por supuesto, no son los argumentos que gentilmente accedió toda la Comisión de Trámite Legislativo y que allí incorporamos un sinnúmero de opiniones y de argumentos que a continuación van a ser expuestos en el proyecto de comunicación. Porque lo que nosotros necesitamos, y que además no estamos discutiendo hoy, por eso lamento que la diputada del Frente para la Victoria haya dicho el 267 deroga dos leyes, porque no dice eso claramente, lo digo como abogado y lo digo como parlamentario, no dice eso. Lo que sí necesitamos en este año es que el oficialismo, nosotros comprometemos la palabra en nuestro bloque, pero que el oficialismo, sobre todo el Ejecutivo, cumpla lo que el decreto dice en la constitución de una comisión redactora y de una comisión bicameral que luego va a controlar y va a colaborar en la sanción de una nueva ley de telecomunicaciones, de medios de comunicación, de incorporación de tecnología. Porque además
La vieja ley, esta ya 26.522, ni siquiera cumplió con un precepto fundamental en su autorregulación de la actualidad que tenía que tener en los 2 años, en la revisión que tenía que tener cada 2 años, por el avance, el veloz avance de la tecnología. Tampoco lo tuvo. Así que, por otro lado, está bueno que a lo mejor el Parlamento lo discuta de esta manera, teniendo en cuenta, además, que si el resultado del año pasado hubiera sido que el oficialismo del pasado continuaba en el gobierno, con otro presidente, pero que continuaba en el gobierno, el Frente para la Victoria, seguramente no estaríamos dando este debate, ni actualizando la ley, ni nada por el estilo. De manera que, por un lado, teníamos la legitimidad de esa ley, la legalidad de ese decreto, escaso, pero legal a nuestra consideración, y un sinnúmero de pedidos que, como se me ha pedido en el bloque, voy a compartir con mi compañero de bancada, pero que básicamente creo que apunta a que el oficialismo no cometa el mismo error que el Frente para la Victoria. No tome este decreto y acometa los mismos atropellos que se hizo desde el ASCA, no por el ASCA en sí mismo, sino por los funcionarios que llevaron adelante ese atropello. Y la verdad que las primeras y las primerísimas declaraciones del ministro Aguad, a lo mejor no son una motosierra en un quirófano, pero parece un serrucho en un quirófano. Y apelo a esto porque tampoco le conozco el expertise al ministro Aguad para intervenir en un área tan sensible y tan importante, por eso que a lo mejor con la nueva ley lo podemos ayudar. Y termino, señor presidente, estoy mirando permanentemente en mi debut en esta Cámara el reloj, que voy a pedir que se incorpore, no los voy a leer, no acostumbro a leer en el recinto, pero tenemos 9 puntos específicos que con nuestros colaboradores hemos desarrollado, que hacen a una síntesis de nuestra posición y nuestro reclamo para la futura ley y que se han incorporado como parte de mi intervención, pero que no voy a aburrir al resto de mis compañeros de bancada ni compañeros de recinto y no lo voy a leer. Así que iba a pedir si por secretaría se puede incorporar estos 9 puntos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Queda registrada la inserción.